Amigos de Politicar, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión en el Dato Político vamos a hablar pues de la gira que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica y a Cuba. Es la cuarta visita del presidente fuera de nuestro país. Las tres primeras las hizo a Estados Unidos y ahora pues el presidente inició con una gira que inició el 5 de mayo, en una visita express que empezó con Guatemala. Posteriormente, el presidente al siguiente día, al día viernes 6, estuvo presente en El Salvador y después estuvo presente en Honduras. Para que el día sábado estuviera en Belice, se trasladara a Cuba y el domingo 8 terminara su gira en Cuba, donde fue, digamos así, el cierre, el broche de oro para el presidente en su gira. ¿Qué hizo el presidente en Centroamérica? Bueno, principalmente presumir programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, tratando de promover esos programas dentro de las políticas públicas de esos países. Hay que decir que el encuentro que tuvo con todos los presidentes fue amistoso. Obviamente llama mucho la atención que si fue a Centroamérica no fue a dos países que tienen una importancia muy particular. Por un lado, Costa Rica, que es el país rico de la región, y por otro lado, el caso de Nicaragua, el país que de alguna manera es señalado por su falta de democracia, en donde su presidente es un dictador, Daniel Ortega, en donde ha perseguido a la oposición, en donde se mantiene todavía violando totalmente la propia constitución nicaragüense, imponiéndose a la mala para seguir en el poder. Pero bueno, llama la atención esas ausencias a esos dos países. Pero por otro lado, hay que decir que el caso de la visita a Cuba, pues fue con otro fin, y es que López Obrador ha caído en el juego que en su momento hacía de manera perfecta Fidel Castro, hacerle creer a los presidentes de América Latina que el tener una relación, un vínculo con él, los hacía ser de alguna manera algo rebeldes ante los Estados Unidos y una forma incluso a veces para poder negociar. Lo que podríamos decir con mucha certeza es que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le está haciendo el trabajo sucio a Miguel Díaz-Canel, al presidente cubano. ¿Cuál es el trabajo sucio? Pues miren, muy sencillo. Cuando López Obrador regresa al siguiente día, el día lunes 9, cuando se encuentra en su conferencia mañanera, amaga con que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba y Venezuela. Lo que obviamente generó primero una respuesta del gobierno norteamericano, que dijo con muchísima claridad que para empezar no se habían hecho todavía las invitaciones. Y posteriormente, para decir que solamente se invitan a gobiernos democráticos. Y esto, de alguna manera, pues le da un sentido muy particular a este propio proceso. Y bueno, obviamente habrá quienes aplaudan el que López Obrador haya ido a Cuba. Hemos visto cómo se ha conflictuado, por ejemplo, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Vamos, genera mucha polémica, pero lo que sí hay que decir es que López Obrador le está haciendo el trabajo sucio al propio gobierno cubano. Allá en Cuba, López Obrador volvió a hablar del supuesto embargo que hace Estados Unidos hacia la isla, hacia Cuba. Sabemos que eso ya en los hechos no es cierto, pero es parte de la narrativa. Y López Obrador se ha convertido en el nuevo vocero del régimen cubano, que es una dictadura, en el que la libertad de expresión y la violación a los derechos humanos es una constante. Y el caer en el juego quiere decir que se está convirtiendo, como en su momento Hugo Chávez le hizo un trabajo sucio al propio Fidel Castro. Es una vergüenza que López Obrador caiga en esa propia dinámica del poder en la recta final de su gobierno. Pero aparte, no le cae muy bien esto a los norteamericanos, quienes, por cierto, el presidente Biden y su esposa invitaron a Beatriz Gutiérrez Müller, a la que, por cierto, le llamaron primera dama, en el festejo del 5 de mayo en la Casa Blanca. Ese festejo en el que se acostumbra darle juego a la comunidad hispana, principalmente a la comunidad mexicana. Se piensa que es una fiesta el 5 de mayo que se hace con mucho ahínco en México. Los norteamericanos así festejan a la comunidad mexicana. Invitaron a Beatriz Gutiérrez, tomó el té con la primera dama de los Estados Unidos, e incluso ella recalcó que era la oportunidad en la que dos doctoras estaban platicando acerca de la cultura y de la relación entre ambos países. Y Biden aprovechó para decir que era una gran invitada
pero parece que López Obrador no le está pagando con la misma moneda, con el mismo trato al gobierno norteamericano. Y hoy en día que los demócratas están un poco preocupados porque pueden perder la mayoría en el Congreso una vez que en noviembre se renueva una parte del Congreso del Parlamento norteamericano, y eso no le está gustando mucho a los demócratas, la actitud de López Obrador de retar. Ahora, hay que decirlo con todas sus palabras, ¿por qué no López Obrador dijo estas declaraciones contra el gobierno norteamericano en otro momento? Parece ser que, repito, es hacer el trabajo sucio a Cuba por una falsa ideología, por un falso seguimiento. En otras palabras, cayó en el juego, en la inocencia de un presidente que desconoce sobre el tema internacional. Siempre se lo había delegado a Marcelo Ebrard, que por cierto, hay que decir que utilizó esta gira para volverse a proyectar. Fue un tanque de oxígeno para el canciller que había aparecido de bajo perfil en ciertos momentos. El gatillo político de esta ocasión tiene que ver con, pues, obviamente el tema de la sucesión presidencial. Y es que hay muchas apuestas en Morena, pero también hay que decir en el caso de la oposición. No hay que dejar de tomar en cuenta el protagonismo que ha tomado Santiago Krill y lo que parece será ya un acuerdo entre su dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, con otros grupos al interior de ese partido, principalmente con Jorge Romero, en el que se mencionaría la posibilidad de que Santiago Krill fuera la propuesta de abanderado de Acción Nacional para el 2024, que se sumaría a la posible candidatura de Luis Donaldo Colosio Jr. o la de Alito Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Lo que es un hecho es de que si Acción Nacional vuelve a sacar un cartucho tan quemado como el exsecretario de Gobernación, ex senador Santiago Krill, la verdad es que el camino de Acción Nacional será directamente al fracaso, ya que Santiago Krill no representa en los hechos a una figura atractiva al proceso electoral del 2024. Es más de lo mismo, es de la vieja clase política, de los políticos tradicionales, a los que mucha gente en las encuestas mencionan, sigue rechazando. No hay una aceptación, no hay un acompañamiento todavía al bloque PRI-PAN-PRD, más allá de los que están en contra en ese sentido, sino que sigue quedando todavía en un aspecto, en una cuestión más reducida entre su propio público, pero el público general sigue felicitando y aprobando la gestión de López Obrador. En gran parte es por la narrativa, en gran parte es por el juego de palabras, en gran parte es porque la oposición, hay que decirlo, no ha tenido un cambio de estrategia. Y aunque hacen muchos esfuerzos, eso hay que decirlo, parece que no se concretan más allá de un público. Tienen que ir hacia la clase media-baja. Pero esa es otra historia. Gatillo político, imagínense ustedes ver a Krill en la boleta del 2024. Qué poco criterio, imaginación para los panistas.